¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es un estado de conciencia. Cada estado de conciencia tiene sus propias leyes. Cada dimensión se diferencia de las otras por la frecuencia vibratoria de ciertos elementos característicos de esa dimensión. Ahora me vais a permitir que os haga una presentación de las 5 primeras dimensiones. Para cada dimensión tendréis un número, un nombre que le he asignado por los motivos que os iré explicando, una descripción y algunos elementos característicos. Cerraré la descripción de cada dimensión con lo que yo llamo su cerrojo correspondiente, que confiere estabilidad a este nivel de conciencia manifestada. Empecemos con la primera dimensión, la conciencia binaria, el 0 versus el 1. Permanezco en estado potencial o colapso en un elemento o una combinación de varios. En esta dimensión encontramos la famosa fórmula de Einstein y encontramos elementos como el agua, los minerales, el aire que respiramos. El cerrojo de esta dimensión es el principio de armonía. Etimológicamente, armonía se refiere a la unión o ajuste adecuados entre partes. En el ámbito de la música, es la combinación adecuada de sonidos. Esto no significa que esta dimensión sea un remanso de paz y que no se produzcan fenómenos que podamos llamar violentos, brutales, pero desde la distancia siempre podréis observar que hay un principio de armonía. Quizá en la siguiente dimensión se vea más claro este concepto. Flagelos, tentáculos, espinas, antenas, patas, ramas, plumas, el caos de la vida. La segunda dimensión, que he bautizado la conciencia del león, es una conciencia grupal, donde especie, colmena, jauría, manada, tribu comparten el nivel de conciencia. Dentro de cada organización, cada individuo tiene un papel a desarrollar para perpetuar la colmena o asegurar la supervivencia de la manada, pero recordad que la conciencia es grupal. La mayoría de los animales están en esta dimensión. Es importante también retener que en esta dimensión encontramos la conciencia de depredación, pues una especie puede ser depredadora de otra. El miedo nace en esta dimensión, en la segunda dimensión, y también encontramos la conciencia de competición dentro de la misma especie o entre especies. Aquellos que piensan que el mundo vegetal no es violento es porque no se han parado a observar cómo las plantas compiten despiadadamente entre ellas, con técnicas que van desde las espinas para destrozar las hojas de la competencia hasta la guerra química. Adaptación y supervivencia. De hecho, es justamente el modelo de supervivencia el cerrojo de esta dimensión. Mientras no superes este estado o modelo, no puedes pasar a la siguiente dimensión. No sé si habéis visto la película Ants, Hormigas, en la que hay una hormiga que empieza a hacerse preguntas existenciales. ¿Quién soy yo en este hormiguero? Es la única hormiga dentro del hormiguero que se hace este tipo de preguntas. Claramente esta hormiga ha entrado en la tercera dimensión, que es la conciencia individual, mientras el resto del hormiguero permanece en la conciencia del león. De la 2D, la conciencia del león, pasamos a la 3D, la conciencia de Horus, que es una conciencia individual. En esta dimensión, cada individuo toma conciencia del ser identitario que lo representa, a él y solo a él, en la inmensidad del cosmos. Y esto va de la mano con ciertas preguntas, opciones y decisiones que cada persona va a tener que tomar. Y esto porque sé que soy, pero ¿qué o quién soy? Así, voy a tener que decidir si voy a crear mi identidad a partir de mi herencia cultural o familiar, o si voy a ser un rebelde. Voy a tener también que crear una identidad sexual y elegir entre lo que siento, lo que deseo y lo que permito. Toda una serie de decisiones entre las que se incluye voy a ser madre, voy a ser hija, voy a ser ambas. El hecho de serlo me identifica. Voy a reproducir un esquema ya creado o voy a reinventarme. Voy a ser amante o esposa. Voy a ser empresaria o ama de casa. Recordad, todo esto con el único objetivo de responder a esta pregunta. Sé que soy, pero ¿qué o quién soy? Voy a ir tomando decisiones y hay que reconocer que la toma de decisiones a veces es angustiosa, pero no olvidemos que si tú no tomas esas decisiones, otra persona las tomará por ti. Es aquí donde aparece el ego. El ego es un invitado. El ego es un invitado que va a intentar adueñarse de la casa. Va a construir una identidad y te va a intentar convencer de que él eres tú. Para perpetuarse a sí mismo va a acudir al miedo, a la culpa, te va a hacer que te preguntes ¿encajo? ¿No encajo? Porque como ya habéis deducido, las diferentes opciones que habéis ido eligiendo para construir vuestra identidad en la tercera dimensión entran en conflicto entre ellas y algunas duelen. Hay una lucha. Y quien dice conflicto, dice represión, más angustia, más dolor. Incluso si decides ser un ser espiritual, tu identidad, tu ego será soy espiritual. No puedes escapar del ego.
pero el ego no te ama, porque el ego no sabe lo que es amar. Así que su mejor estrategia es proyectar tus emociones en tu espejo. Y es que la tercera dimensión es precisamente una dimensión que te permite trabajar con los espejos. Cualquier cosa que tengas en tu interior, saldrás a buscarla en el mundo exterior. Esta máxima de la 3D es válida en muchos aspectos, no solo en la proyección psicológica, también en la ley de la atracción, por citar un ejemplo, pero sobre todo en el camino hacia el autodescubrimiento. Los espejos son una herramienta. Recordad que la tercera dimensión no es una jaula, no es una prisión, sino un entorno de experimentación. Dentro de esta dimensión podemos experimentar la individualidad, la separación o desconexión y la ley del espejo. Si bien sabemos que el ego crea una falsa identidad, no se puede sobrevivir en la tercera dimensión sin una identidad. De ahí es donde emana su fuerza. Hay muchas más cosas que se podrían decir al respecto, pero si os parece bien, no vamos a dilatarnos más en esta dimensión. Lo que sí me gustaría brevemente es explicaros por qué le he llamado Horus. Horus es un símbolo de la lucha por la identidad y la afirmación del derecho personal, la búsqueda de la integridad y la plenitud a través de la claridad y la visión. Como veis, es un buen símbolo para representar esta dimensión. No obstante, aquí tenéis otro símbolo, Hathor, que a su vez simboliza el desarrollo de la individualidad a través de la expresión personal, el autocuidado, la búsqueda de la iluminación, la creatividad y las relaciones interpersonales. ¿Veis el contraste entre ambos símbolos? Hathor tiene el disco solar, símbolo de la energía masculina, entre sus cuernos taurinos que simbolizan la fertilidad y la nutrición. Es decir, Hathor representa el equilibrio entre las energías masculina y femenina. Sin embargo, Horus lleva una corona, autoridad y poder, poder personal, poder interior, sí, pero como estamos en una dimensión de espejos, poder también sobre los demás, sobre el entorno y sobre el medio ambiente. El quid de la cuestión es que en esta experiencia o experimento de la conciencia humana, que es la tercera dimensión, en un momento de su historia la humanidad se vio involucrada en una gran pandemia, de lo que Adamus Saint-Germain llama el virus de la energía sexual, creó un desequilibrio sistémico entre la energía masculina y la energía femenina. Este desequilibrio lo seguimos arrastrando hasta fecha de hoy. La cuarta dimensión es la conciencia del mago, porque por fin la conciencia ha superado la ilusión de la ley del espejo. Esto equivale a tomar conciencia de que el pensamiento es creador. Esto no quiere decir que no sea capaz de ver los espejos, es más bien que ahora entiende cómo funcionan. Y no es una comprensión intelectual, no es un conocimiento, es una conciencia, por decirlo de alguna forma, que sobrevuela la tercera dimensión. Ya no solo no necesita los espejos para valorarse a sí mismo, para autorizarse o validarse a sí mismo, sino que sabe íntimamente que las apariencias externas no son ley. Es su pensamiento libre de juicio el que crea su realidad. La cuarta dimensión, la 4D, sigue siendo dual. Yo por una parte y el mundo exterior por la otra. Pero las leyes de la manifestación han cambiado. Pongamos un ejemplo. El dinero. La conciencia del mago ha integrado que el dinero es dual. Es materia y energía. Ha superado el espejismo del deseo de acumular dinero porque sabe lo que quiere. No necesita validarse con un coche o una casa. Si desea el coche o la casa, la crea a través de su pensamiento. Luego cada cual tiene una definición personal de lo que es la riqueza y lo que son los deseos de su alma. La familia, otro ejemplo, tremendo espejo. La conciencia del mago sabe interpretar esta carta. Aquí tenemos una foto de una familia feliz, ¿verdad? Pero en la tercera dimensión, la familia de origen suele ser sinónimo de abuso. La conciencia de pertenencia, de supervivencia, porque la familia nos retrotrae la segunda dimensión, la tribu, la especie, la manada. Recordad, en la cuarta dimensión, la 4D, el individuo es consciente de que su pensamiento es creador. La conciencia del mago sabe que la felicidad es un estado del ser y no va a buscarlo fuera, no depende de un espejo. Las dificultades del día a día, los problemas que he representado con esta carta de una lavadora rota, no son percibidos como una amenaza. El ego sabe que para todo obstáculo, todo problema, hay una solución y que las apariencias son solo eso, apariencias. En esta dimensión, el individuo por fin es consciente de que la felicidad es un estado del ser y sobre todo es consciente de que la energía trabaja para él. Por último, comentar que el cerrojo de esta dimensión es el velo del olvido, porque aunque el individuo es autosuficiente, se sigue sintiendo desconectado de su fuente. Y esto nos lleva a la última dimensión que vamos a explicar hoy, la quinta dimensión, la conciencia de Venus. Este estado de conciencia es recordar la unidad de todas las cosas, la interconexión, la complementariedad. En las conciencias de la una a la cuarta, la dualidad se manifiesta siempre a través de opuestos. Masculino versus femenino, luz versus oscuridad, yo versus el mundo. En la conciencia de Venus, que es la conciencia crística, la polaridad se manifiesta a través de la complementariedad.
Cualquier persona en la 5D se reconoce a sí mismo por su esencia divina. Y a partir de aquí las palabras se vuelven más y más toscas para explicar este estado de conciencia, esta dimensión. Así que acabaré citando el cerrojo de esta dimensión, que es el cerrojo de la densidad. Aquí tenemos el resumen de las 5 primeras dimensiones, los 5 primeros estados de conciencia. Este sería el mapa de las dimensiones, tal y como yo las concibo. Como veis, son círculos concéntricos, es decir, no te elevas, te expandes tu conciencia, no abandonas una dimensión para acceder a otra. Y hay más. Esto es un espectro de frecuencias. No nos movemos a una dimensión y nos olvidamos de las otras. Quizá en algún momento sea así, pero lo que yo constato es que hay partes de nosotros que vibran en frecuencias diferentes. Por ejemplo, puede que en tu vida profesional estés vibrando en 4D, por citar un ejemplo, y en tu vida familiar estés en 2D. Quizás en la iluminación sea un ¡pam! ¡Puf! Se acabó. Todo tu ser está en la quinta dimensión y ya. No obstante, de lo que yo puedo dar fe es que desde la complejidad del humano que somos, esto no funciona así. Este otro gráfico es una curva de distribución. Podemos decir con escaso margen de error que los humanos estamos mayoritariamente en la 3D, pero también hay aspectos en la segunda dimensión y afortunadamente en la cuarta, incluso la quinta, porque la tendencia natural es una expansión de conciencia hacia la quinta dimensión. Este gráfico representa a la humanidad, pero también puede representar a un individuo. Y ahora vamos a abrir los micrófonos y debatir al respecto. ¿Cómo poder integrar todas las conciencias? Yo creo que es de las cosas un poco más difíciles, porque pues todas son inherentes al ser humano. Todas son inherentes al ser, sí. Uh-huh. De eso se trata, precisamente. Eso es lo que yo estaba pensando, o sea, tampoco hay que pelearnos con ninguna, sino simplemente es como poder saber en qué momento nos estamos conectando con una más que con la otra y Ajá. poder reconocerlo. Y entonces poder tal vez identificar, ok, en este momento me está pasando esto y qué es lo que yo quisiera hacer, o sea, qué opción tengo y qué decido hacerlo desde la responsabilidad y desde de la conciencia de, ok, qué decido hacer y qué es lo que deseo hacer con esto. Correcto. Lo que yo te he enseñado es simplemente un mapa de ruta. De hecho, la conciencia es como una burbuja de aire dentro del agua. Su tendencia natural es subir, Uh-huh. ¿vale? Va a encontrar cerrojos, pero su tendencia natural es subir Uh-huh. hasta la Sí, por divinidad. eso digo, o sea, yo creo que lo que estoy pensando es no tratar como de pelearme con mis conciencias pues, con la naturaleza de lo que pueda mi ser aparecer, ¿no? En mí, sino más bien como poder decir, ok, esto es lo que soy, o sea, reconocerlo, identificarlo y decir, bueno, lo voy a integrar, cómo lo puedo integrar, qué decido hacerlo y si me gusta o si me sirve o si ya no me gusta, si ya no me sirve, lo quiero desechar y quiero hacer algo más. Yo creo que esta diapositiva, esta definición que nos da Sananda, resume bastante bien Uh-huh, tu idea de la conciencia transforma. Es el uh-huh. mayor instrumento para el cambio. Y sin embargo, al mismo tiempo, No quiero cambiar nada, exacto, me encanta. Uh-huh. Completamente. Sí, porque yo, o sea, lo que yo estoy pensando es, exacto, o sea, yo no me quiero pelear con nada, pero sí quiero integrarlo y poder verlo y como tal vez desde ahí poder transformarlo y decir, ok, me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. y no se trata como dices tú, de pelear. Tampoco es un tema de conocimiento. Mucha gente piensa que cuanto más acumulación de conocimiento, de datos tiene, más crece su conciencia. Es un error de concepto también. Es cierto que saber cosas te permiten tener una perspectiva diferente, pero no es la acumulación de conocimiento lo que te hace crecer. Dices que aquí, por ejemplo, no lo ves como una evolución, pero sin embargo, al haber una transformación, también es una evolución, diría yo. Sí, lo Porque, por es. ejemplo, en la segunda línea de conciencia, es Mm. decir, hablamos de que está la conciencia de depredación, al mismo tiempo la conciencia de pertenencia. Si yo depredo es porque quiero pertenecer, quiero seguir perteneciendo a mi tribu o a lo que sea. Y así Correcto. va pasando. Pero claro, a medida que yo me expando, hay una transformación, por lo tanto, eso que me afectaba en ese nivel 2 ya ha dejado de afectarme, ya no quiero pertenecer, pero lo veo transformado. Y al transformarme hay una evolución. ¿Cómo lo? Correcto, correcto. No, es que lo has dicho muy bien. ¿Sabes cuál es el problema? Todo el problema está en las palabras. Evidentemente que hay evolución.
Evidentemente que hay ascensión. O sea, el tema no es la evolución, sino el reconocerte. Yo prefiero esa palabra, si me das a elegir entre una u otra, porque evolución quiere decir que eres pequeñito y que vas a crecer, que no te digo que no existe, pero es que tú ya eres, tú ya eres. Ah, qué lindo. La línea que tú acabas de expresar es, vamos de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, pero esa inversa también existe, ¿vale? Imagínate que estás en la conciencia de Venus, ¿vale? Te has conectado con tu divinidad, tienes conciencia de la unidad, o sea, todo lo que es la conciencia crística. Pero dices, mira, esto de la conciencia dual, la dualidad, interesante. Voy a experimentar la dualidad. Y poquito a poquito, la dualidad es la luz y la oscuridad. En la dualidad son antagónicos. En la conciencia de Venus, la luz y la oscuridad no son antagónicos, son complementarios. Es cierto, hay polaridad femenino-masculino. No son antagónicos, son complementarios. Se necesita uno para tener el otro. Para poder crear, no puedes crear sin tener el masculino, no puedes crear sin tener el más femenino. No es más importante el masculino que el femenino, ni el femenino más el masculino. No, los necesitas los dos. No puedes tener luz si no tienes oscuridad dentro de la materia. Claro, no puedes, necesitas ambos. Pero cuando entras en la dualidad, entra el conflicto. No, cuidado. Más luz, más oscuridad. No, luz, oscuridad, lucha. Y así con todo. Entonces empiezas a olvidar que realmente todo es una unidad. Empiezas a olvidar ese concepto. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegas a la conciencia del mago. Y dices, bueno, de alguna forma me siento desconectado, pero sigo siendo un creador. Bueno, pero es que de repente empiezas a prestarle atención al exterior, empiezas a prestar demasiada atención a tu exterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente, sin darte cuenta, estás mirando más al espejo que a tu interior. Ya has bajado a la tercera. De repente empiezo a sentir miedo, ¿ok? Porque el exterior es hostil. Ya me he olvidado completamente de que estoy creando. Ya no estoy en la cuarta dimensión, estoy en la tercera. Y empiezo a sentir el miedo y me dicen, oh, cuidado, estás en un mundo hostil. Voy a activar el modelo de supervivencia. Ya estoy en la segunda dimensión. Y si sigo así, si sigo en esta vía, en la que yo voy a depredar para no ser presa, voy a empezar a incorporar conceptos que de hecho, van a acabar rompiendo toda armonía en mis cuerpos. Y cuando se rompe la armonía, ¿qué pasa? Que enfermo. Y cuando enfermo, el último estado, ¿cuál es? La muerte, el cero. Del 1 hemos pasado a 0. Me gusta mucho la palabra tú dijiste, de reconocerme. A veces estamos todo el tiempo tratando de pensar en, no soy suficiente, necesito hacer más todo el tiempo. Y en realidad somos todo, estamos completos, ¿no? Entonces, esa parte de reconocer, si estamos hablando de palabras, hoy me quedaría con esa palabra. Qué belleza. ¿Qué os parece si jugamos un poco? Tomemos el mapa de las dimensiones y las 3 películas que hemos visto antes. Os voy a pedir que coloquéis vuestro peón en la dimensión que para vosotros esa película está ejemplarizando. Elijo una, Doctor Strange. Narnia sí, pero ya hace mucho tiempo. Y la otra Stargate, no me acuerdo. ¿En qué dimensión colocaría al Doctor Strange? Sí, quisiera en la conciencia del mago. Sí, yo solo he visto Narnia y la colocaría en la conciencia de León. Pues por el estado en el que se encuentran todos, están luchando contra una reina impositiva tirana, los tienen sometidos a todos y llegan estos niños y llegan a liberarlos supuestamente, ¿no? Esa es la historia. Y yo los veo que están en la conciencia de la supervivencia, todos. Aunque quizá la niña esté en la conciencia 4 como personaje. Yo he visto igual Doctor Strange y Narnia y coincido con Vanessa y con Graciela. Ok, me toca a mí colocar mis peones. Aquí están. Para mí todas las películas nos muestran una humanidad en 3D, pero lo mejor para el final, ahora voy a introducir algunas salvedades. Y empiezo por la última. En Stargate los roles están muy bien definidos, porque están estrechamente ligados a la profesión de cada personaje. Yo científico me intereso por descubrir y aprender. Yo militar priorizo identificar amenazas y neutralizarlas. Evaluar, planificar y ejecutar. Cada personaje tiene una identidad muy marcada y la película se ciña a esta realidad.
Cuando las extraterrestres se hacen presentes, el miedo entra en escena y entramos de lleno en la lógica de defender el territorio. En este caso, la especie. Así que esta película nos muestra un estado de conciencia de 2D, la conciencia del león. Muy bien. En Narnia, cada niño tiene una identidad bien formada. Se va a ir perfilando a lo largo de la película, con ciertas adaptaciones, pero sin grandes sorpresas. Cuidado en no confundir personalidad e identidad. Aunque normalmente están íntimamente relacionadas, la identidad es lo que te define como individuo separado e independiente. El tema es que en Narnia tenemos el mismo escenario que en Stargate, con protagonistas diferentes, cierto, entornos diferentes, pero tenemos el mismo desenlace. Aunque aquí es más sutil, porque el territorio no es la especie ni el país, sino el concepto del bien y el mal. Observad que los conceptos del bien y del mal son constructos mentales, que cambian con el tiempo, las culturas. Por ejemplo, quemar mujeres en la hoguera acusadas de brujería era del todo normal, formaba parte del bien hasta principios del siglo XVIII. Sacrificar a los vencidos arrancándoles el corazón era algo totalmente positivo, formaba parte del bien para según qué culturas. Evidentemente no estamos considerando la perspectiva de las víctimas. Ejemplo no nos falta. Ahora bien, el bien es un territorio. Ir a la guerra en Narnia, niños o animales, está más que justificado para defender este territorio. Así que mi peón se posiciona en la segunda dimensión para esta película. Y acabemos con la película de Doctor Strange. El personaje es un neurocirujano, varón, soltero, si no ateo, profundamente escéptico y materialista, y es cierto que después de conocer al anciano y ser confrontado con la realidad de las artes místicas y lo sobrenatural, toma pie en la cuarta dimensión, pues toma conciencia de que la realidad física es moldeable a través del pensamiento creador. No obstante, el Doctor Strange tiene a objeto de la historia crear una identidad de héroe, y para eso la película le facilita un villano, un espejo, un malo maloso, y ya estamos de vuelta en la tercera dimensión. Pero tenemos que salvar al mundo, obviamente con magia y efectos especiales, siempre es más divertido. Así que una vez más nos vamos a situar en la frecuencia vibratoria de la conciencia del león, en la 2D.